Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana escogí hablar de un libro de una autora que ya habíamos hablado de ella aquí, es Mariana Enríquez, argentina, y esta es, pues yo creo que es su novela más famosa, la más reconocida, la más premiada, la más traducida, la más vuelto a imprimir, creo que va en la edición 35, que es Nuestra parte de noche. Había sido muy reacia a hablar de ella, no porque no me haya gustado, al contrario, una porque me gusta que haya tantísimas reseñas, lo revisé, y la otra, la segunda razón es porque hubo muchas cosas que pues no sabría decir si me gustaron o no. Es una historia muy compleja, pero como siempre pienso, y este espacio es para eso, como pues léanla y ustedes decidan si les gusta o no les gusta. O sea, solamente es dar algunos tintes, aspectos, no contarles exactamente de qué trata. Y bueno, es una historia muy complicada, una historia que juega mucho con el tiempo, incluso un poco con los narradores, aunque siempre hay un narrador omnisciente. En algún momento hay un narrador, hay un primer narrador, un narrador en primera persona, escuchamos la voz de un personaje. No es un protagonista, pero es un personaje como tal. La historia, cronológicamente, empieza desde 1960 y termina en 1997. Ahora, está contada, el tiempo está partido, cuando la historia empieza, cuando la novela empieza, en 1981. Y de ahí nunca es lineal, sino que hay momentos en donde juega mucho con el tiempo. Hay una parte donde ocurre, la mayor parte ocurre en Argentina, pero hay una parte que es de 1960 hasta, me parece que 69, en donde ocurre en Londres. Ahora, es una historia de mucha oscuridad, de oscuridad en el sentido estricto, literal y figurativamente que entendemos por oscuridad. Esta parte de lo que tiene que ver con el mal y lo que hacen los seres humanos por conseguir poder, por ejercer ese poder. Mucho lo que de las sectas de poder, de todas estas cuestiones de brujos, santería, y lo que hace la gente. O sea, lo que hace la gente me refiero a las gallinas degolladas y todos estos rituales, pues no sé si decir satánicos, pero sí rituales, que muchas veces toman cosas de los panteones, vaya, cosas que aquí vemos y son muy perturbadoras y dan mucho miedo porque sí pasan, la gente sí hace esas cosas. No necesitamos el elemento sobrenatural. Ahora, la historia es, me gusta decir lo que es la historia del amor de un padre por su hijo, porque cuando la novela empieza tenemos a Juan, que es un hombre muy joven, que tiene un niño pequeño, Gaspar, y acaban de perder a su madre, a la mamá de Gaspar, a la esposa de Juan, Rosario. La acaban de perder, vamos a ponerlo entre comillas, porque es un accidente, un camión la atropella, pero Juan siempre dice, y el lector siempre lo sabe, desde la primera página, que no fue un accidente. Porque Rosario pertenece a una familia muy poderosa, que son los Bradford. Poderosa no solamente en el sentido económico, sino porque son los fundadores de la orden. La orden es esta cosa como oscura. Imagínense, todo lo que se imaginen es eso. Cada uno de nosotros va a tener una visión distinta de la orden. La orden convoca a la oscuridad, y la oscuridad es eso, yo lo imaginaba como una especie de espejo, un transporte a otro lugar, a un lugar de poder, así lo nombran, pero para poder comunicarse con la oscuridad necesitan un medium. Juan es ese medium. Los mediums son explotados, totalmente explotados, los llevan al límite de sus fuerzas, y Gaspar hereda esos dotes de Juan. Ahora, cuando yo les dije al principio que era el amor de un padre por su hijo, tiene que ver con eso, tiene que ver con que Juan está profundamente agotado y enfermo y no quiere su vida para su hijo, quiere salvar a su hijo de la orden que asesinó a su madre, a su propia sangre, para poder usar al niño, y es un niño. Y el niño efectivamente hereda esos poderes. Pero no solo tiene que ver con esta comunicación con la oscuridad, sino también con que el niño ve cosas, siente cosas que están ahí y no están ahí. También, no quiero decir fantasmas, porque no propiamente es que sean fantasmas, sino son presencias, es mucho dolor, porque todas esas historias siempre van asociadas y enlazadas con el dolor de la gente. Y ahí ya entra otra cosa muy, muy importante de la historia. Mariana Enríquez lo plasma en la dictadura militar. Entonces, muchas de las cosas que la orden hace para experimentar, usa a los desaparecidos, que bueno, en ese momento ya están desaparecidos, la gente ya no los busca. Lo que tiene que ver con el poder, obviamente la familia Bradford, pues se lleva bien con la dictadura, entonces no tiene ningún problema
para usar estos cuerpos. Tienen un sótano lleno de personas enjauladas y usan esos cuerpos, usan esas personas, sobre todo la madre de Rosario, la abuela de Gaspar, que es un ser de verdad escalofriante, Mercedes, y de esos seres que no deberían de existir. Bueno, así es ella. Todo gira en torno a eso. Ahora, más allá, hay muchos personajes secundarios que son extraordinarios, como la media hermana de Rosario, Tali, y un personaje, Stephen, es inglés, pero en Argentina le gusta que le digan Esteban, que es el hijo de la jefa de la orden, Florence, y tiene una relación especial, digamos, tanto con Rosario, con Tali, con Juan, son amigos, también son amantes, hay una cuestión, una carga sexual muy fuerte en la historia, y también relacionada sobre todo no solamente con el placer sexual, sino con la energía sexual con la que puedes convocar esta cuestión de la oscuridad. Como pueden ver, hay muchos signos, hay muchas como cosas que tienen que ver con la antropología, con una cosa ahí mística que no podemos explicar, que ciertas cosas que la ciencia no puede explicar, lo que tiene que ver con el mal, un poco lo que decíamos con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, solo que aquí el mal no transforma en una sola persona, sino el mal está ahí y nos transforma. Sí hay una transformación del medium, por ejemplo, sí cambia su apariencia cuando va a hacer este ritual de la oscuridad, cambia sus manos, se vuelve como si fuera un dios dorado, así lo dicen, así lo describen, pero no hay una metamorfosis como tal. Y el mal es algo que está ahí, está presente en muchos de los personajes de verdad es más allá del mal, pero justamente es esa lucha del bien y el mal que está aquí. Y hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué vas a sacrificar para salvar a quien tú amas, pero también para quedarte en este mundo. Creo que hay cosas que son muy complejas, ella realmente lo maneja de una manera magistral, me angustió mucho, lo cual creo que es muy bueno porque logré el propósito, pero el final, yo no sé si por todo lo que leí al principio esperaba una cosa realmente violenta y no fue así, y admito que después me sentí mal porque pensé, bueno, ¿qué más necesitas? Pero también es cierto que no esperaba ese final, quizás esperaba eso, algo más violento. Un poco como lo que pasa con las historias de Angela Carter, una autora inglesa de la que ya hemos hablado aquí. No es que quede a deber de ninguna manera, el final creo que no le sobra nada, es justo como redonda, perfecta, pero quizás para mí el final en algunas cosas no era lo que yo esperaba o no lo esperaba así. Todo lo demás tiene muchas descripciones, mucho que decir, mucho que imaginar, y también la cuestión de la época, sobre todo la parte de Londres, recuerden eso. Si les gusta la música de esos años, todo lo que tiene que ver con la psicodelia, el LSD y muchas cuestiones literarias, las van a encontrar aquí. Así que yo sí se las recomiendo totalmente con los ojos cerrados. Si no la han leído, léanla. Y bueno, si ya la leyeron, vuelvan a leer y podrán decirme si están de acuerdo o no en todas las cosas que yo les dije. Así que bueno, nos vemos la siguiente semana.